Hermanos, voy a pedirles que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Mateo. La próxima semana ya vamos a terminar con Pedro, pero hoy vamos a hablar un poquito o ampliar un poco más el panorama que se nos ha dado ahorita a través del ministerio de Line Chain. Así que vamos a hablar, hermanos, del lugar que nos corresponde en el reino de Dios. ¿Cuál es nuestro papel en el reino de Dios? Y hablar del reino, hermanos, es bien difícil porque desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, creo 17 es el último versículo, habla del reino de Dios. Génesis nos pone en la situación de qué es lo que Dios hace. Él es el gobernador, Él pone límites, qué es lo que quiere. Hoy en la escuela dominical veíamos cómo Dios pone al hombre para ser mayordomo de su creación. Y luego vemos toda la narrativa bíblica hasta Apocalipsis de cómo el Señor está intentando que el pueblo entienda qué es el reino de Dios. Entonces, hablar en un solo sermón del reino de Dios es muy complicado. Pero en primera instancia lo que necesitamos entender del reino de Dios es hablar de un reino donde Dios como rey gobierna, y usted y yo hemos sido llamados a ser ciudadanos de ese reino y alinearnos a la voluntad de ese reino. Muchas personas a lo largo de la historia han dicho, no, el reino de Dios es una realidad futura. Cuando estemos en el cielo, cuando muramos aquí y estemos en el cielo, disfrutaremos del reino de Dios. Otros han dicho, no, el reino de Dios es espiritual. Cuando yo acepto a Jesús en mi corazón y le pido que venga a ser el rey de mi vida, entonces Jesús es el rey y Él me dice qué hacer. Y ese es el reino de Dios. Y ambas cosas, hermanos, tienen una verdad, tienen una realidad. El reino de Dios en su totalidad lo veremos un día eternamente, y el reino de Dios ha sido puesto en el corazón. Pero Jesús no se quedó ahí. Jesús, cuando llegó a esta tierra, dijo: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está presente. El reino de Dios no es solamente cuando muramos o cuando yo regrese. El reino de Dios no solamente es en el corazón. El reino de Dios se ha acercado a cada uno. Y hay muchas características que pudiéramos hablar del reino de Dios, y algún día hablaremos temáticamente en unos sermones del reino. Pero hoy, hermanos, quiero hablarte de que una de las grandes características de este reino que Jesús vino a establecer en la tierra fue la bienvenida que Jesús dio a las personas vulnerables, a los marginados, a los rechazados, a los enfermos publicanos, a las mujeres y a los niños. Antes de Cristo, los que interpretaban las Escrituras y los fariseos rechazaban mucho a toda esta población, llamémosla vulnerable. Y el reino de Dios, ese que Jesús predica y enseña de cómo deben vivir, cómo deben actuar, hace o da la bienvenida y abre las puertas a todo aquel que es vulnerable, a todo aquel que ha sido rechazado, a los enfermos que no se les permitía entrar al templo, a las mujeres que no eran contadas ni siquiera en los censos. Ahora son bienvenidas a este reino. Y es a raíz de esto que el reino de Dios no solamente es eterno ni interno, sino también es visible y presente. Una de las bellezas del reino de Dios es que la transformación interna se va manifestando en el exterior. Es decir, el poder del Evangelio tiene que, y subrayo, tiene que transformar nuestra sociedad. El Evangelio no es algo que solamente el Señor me cambia a mí y acepté a Jesús en mi corazón y soy más feliz por ello. La reacción del Evangelio es una transformación genuina a nuestro alrededor. Un autor de apellido Bultmann dice: hay cristianos que insisten que el propósito de nuestra existencia aquí
es prepararnos para la existencia eterna y futura en el cielo. Es cierto, la eternidad es una doctrina de suprema importancia, pero no debemos menospreciar el propósito de Dios en colocarnos aquí y ahora en el universo y nuestra responsabilidad de ejercer dominio sobre la creación, siendo buenos mayordomos de lo que Dios nos ha encomendado. Acompáñenme a Mateo. Quería hacer esta introducción para que entendamos que el reino de Dios es algo presente, que se da evidencia y que transforma, que lo que el Señor está transformando adentro también nos lleva a una transformación externa. Mateo 25, voy a leer del 31 al 46. Síganme con su vista, dice la palabra de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Voy a seguir. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, Jesús estaba a días de su muerte y este pasaje está, si ustedes leen su Biblia, está abajo de otras tres enseñanzas de Jesús. El capítulo 24 nos habla de algunas señales del fin del mundo, y después el 25 nos expone cómo debemos vivir a la luz de ese regreso de Jesús. Y entonces la primera parte nos habla de las 10 vírgenes. Nos habla de ¿qué? De que estemos preparados, de que estemos sobrios y conscientes de que el novio ha de regresar y que tengamos cuidado con nuestra lámpara. Después habla de los talentos, es decir, qué hiciste con tu vida, cómo manejaste las habilidades y los dones que Dios te ha dado. Y termina o remata con esta ejemplificación de cómo será el juicio y de la diferencia que habrá entre aquellos que creían estar en Cristo y resultó que no estaban en Cristo por una sola cosa que ahorita vamos a ver. Antes de seguir con esto, solo quiero dejar en claro, lo primero que Jesús mismo menciona en los primeros versículos que acabamos de leer es la autoridad de Jesús. Es decir, en este pasaje ejemplifica este juicio donde habrá ovejas y cabritos. ¿Por qué? Bueno, se dice que en aquellos tiempos, durante el día, las ovejas y los cabritos andaban juntos y revueltos. Pero cuando el pastor llama, los únicos que escuchan son las ovejas. Las únicas que responden a ese llamado son las ovejas. Y como dirían, no recuerdo, no sé si es una película, pero están entre nosotros, ¿verdad? Las ovejas y los cabritos están entre nosotros.
Y la realidad es que también otro ejemplo que ponía Jesús del trigo y la cizaña. Hoy no es el llamado a separarlos, Jesús lo hará en algún momento. Y vemos aquí la autoridad que Dios tiene para llamar a sus ovejas y para que sus ovejas escuchen o lo reconozcan. El autor de Mateo hace una acentuación muy excepcional en reconocer la autoridad de Jesús para juzgar. Y que todo lo que veremos más adelante se trata de Él y por Él, en Cristo. Después de separar a las ovejas y a los cabritos, el Señor Jesús, en ese gran juicio de todas las naciones, donde no hay ninguna diferencia entre ellos por su raza o cultura, sí hay una gran diferencia entre las ovejas y los cabritos. ¿Y sabe qué, hermano? No es la diferencia de cuántas veces usted vino al culto. La diferencia no es si usted levantaba las manos o no las levantaba. La diferencia entre las ovejas, que el Señor las llama benditos de mi Padre. Y en pasajes al final, a los cabritos les llama malditos. La gran diferencia a la luz de este pasaje, hermanos, no es si fue usted un congregante muy fiel. No es, no lo sé, si usted servía fielmente a la iglesia. No es si usted hizo aún una oración de fe, me atrevo a decir. La evidencia es la exteriorización de su fe. Esa es la diferencia entre una oveja y alguien que el Señor ha de rechazar en ese momento. Cuando Dios llama a sus ovejas, describe por qué ellas le pertenecen y otras no. Y empieza a decir, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Es decir, el amor que tú dices tener en Cristo se ha manifestado a otros. Esa es la clara evidencia, a la luz de las Escrituras, de mi amor genuino por Dios. Eso es lo que aquí Jesús explica y dice, esto es lo que hace que unos sí sean y otros no. Jesús menciona 6 esferas de necesidad que fueron atendidas por los justos y desatendidas por los injustos: hambre, sed, techo, desnudez, enfermedad y aún prisión. No puede existir nuestra fe o nuestra salvación sin saber y entender la necesidad que hay a nuestro alrededor. Jesús entendió el resumen de la responsabilidad humana en términos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Son los verdaderos discípulos los que tienen una coherencia entre el amor a Cristo y el servicio al prójimo. Los cristianos son reconocidos como aquellos que perpetúan la figura de Jesús en la tierra, los que llevan el amor a la práctica, y es realmente un amor desinteresado. Amada iglesia, usted y yo siempre oramos. ¿Se escucha? Incluso ya pareciera a veces que lo hacemos en automático. Oramos y lo, Señor, oramos porque tu reino sea establecido, ¿verdad? Y oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Señor, extiende tu reino. Yo quiero preguntarle, sin que usted me responda, ¿qué es para usted extender el reino de Dios? ¿Qué significa extender el reino de Dios? ¿Salir y predicar y ganar almas? ¿Que acepten a Jesús y hagan una oración? Es correcto. Pero, hermanos, la realidad del Evangelio va más allá. La realidad del extendimiento del reino cubre de manera más integral nuestra realidad, nuestro presente. ¿Sabe? En el siglo XX, cuando empezaron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estaba leyendo a John Stott, y decía John Stott que la iglesia tenía muy bien entendido que el reino de
Dios era ver por el pobre, ver por el huérfano, ver por el marginado, pero llegó un momento en que eso paró. Y él infiere, o según sus investigaciones, dice que a principios del siglo XX, principios mediados, conforme la Primera y Segunda Guerra Mundial, la iglesia se decepcionó tanto de la maldad humana, la iglesia se decepcionó tanto de la capacidad que tiene el ser humano para dañar a otros, que mejor se encerró y regresó a la predicación del reino eterno y del reino interno, y dejó de lado la realidad presente. Dejó de lado entender que el Evangelio es una transformación de lo que tenemos alrededor. Les doy un ejemplo. Juan Wesley, somos de la iglesia metodista. Juan Wesley nació a raíz o el movimiento metodista nace a raíz de una necesidad social. Él empezó a ver que los pobres eran muy pobres y los ricos eran muy ricos y dijo, Dios tiene que manifestarse de una manera incluso social. Y entonces él empezó a enseñar a los niños y a las mujeres a leer e hizo que esa estabilidad social, bueno, más bien esa inestabilidad volviera a algo mejor. Incluso algunos historiadores dicen que gracias a este movimiento se evitó una guerra. William Wilberforce, también de Inglaterra, él entendió que la esclavitud era inhumana y dijo, ¿cómo presento a Dios en mi realidad? ¿Cómo presento y cómo sano esta tierra? ¿Cómo extiendo el reino de Dios? ¿Cómo manifiesto que lo que está aquí puede ser visible acá? Y entonces Wilberforce por muchos años estuvo peleando y logró, a Dios la gloria, la abolición de la esclavitud. Hermanos, esto es extender el reino de Dios, es crear o hacer que el Evangelio de Jesucristo, la realidad que conocemos, también penetre en nuestras esferas sociales, también penetre en nuestras necesidades. No podemos ser cristianos que estemos de lado, llegando a orar y orar por las necesidades, que es bueno, pero Dios es como, oye, estás orando porque Dios mejore la situación de pobreza. Son tus manos las que van a mejorar esa realidad. Estás orando por los huérfanos. Es tu casa la que va a mejorar esa realidad. El Evangelio, hermanos, debe penetrar las realidades sociales, nuestras esferas, porque eso es extender el reino de Dios. Es Cristo y el mensaje de salvación y la esperanza que tenemos en Él llega a cambiar nuestra comunidad. Y ¿saben algo, hermanos? Podemos ver en estos versículos cuando Jesús les dice, venid benditos de mi Padre, ustedes que tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, me visitasteis, me cubristeis, me diste una casa. Estos versículos vemos que los seguidores de Jesús ni siquiera sabían lo que habían hecho. Era tan natural la manera de amar a su alrededor, la manera de ver por su prójimo, la manera de decir, sí Señor, que estas ovejas sorprendidas dijeron, ah chis, pues ¿a qué horas te dimos a ti de comer? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo, Jesús? Y entonces Jesús responde, cuando lo hiciste a los más pequeños, era como si me lo hubieras hecho a mí. Pero era un concepto tan natural de amar a Cristo y amar al prójimo, que quizás ni siquiera se dieron cuenta lo que estaban haciendo en su realidad y en su esencia. Estas, hermanos, son las acciones de los justos, los que reciben a Jesús y siguen cumpliendo en su vida la voluntad divina como les ha sido revelada en su relación. Tienen hambre y sed de la justicia de Dios, incluso en la persecución. Perseveran en fiel misión y obtienen su recompensa en el juicio por haber seguido e imitado a Jesús. El Rey extiende una invitación a los de su derecha, a sus ovejas, a entrar en el reino, a ese reino que Dios ha preparado. La base de su ingreso se ve en sus acciones, porque proveyeron alimento, bebida, ropa y cuidado para el Rey. Cristo, al haber encarnado y haber vivido entre los hombres pobres y con toda suerte de necesidad,
Él sabe simpatizar y sufrir con el que tiene necesidad. Por su divina compasión, Él literalmente sufre con los que sufren, llora con los que lloran y entiende la necesidad del pobre, del marginado y del rechazado. Hermanos, parafraseando, Jesús les estaba diciendo a sus ovejas: yo estaba desprestigiado y rechazado, como ese pequeñito de 10 meses, socialmente marginado, espiritualmente aniquilado, pero tú cristiano, viniste a mí y sin la falsa modestia de presumir que eres mejor que yo, me llevaste a tu casa, me diste tu ropa, me sentaste a tu mesa y lo mejor de todo, me aceptaste en tu familia. Hermanos, el Señor recordará la obra tierna y pequeña que tú haces. Por otro lado, cuando Cristo se dirige a aquellos que se sentían parte y les dice: apartados de mí, malditos. Todo lo contrario a esos seguidores. Los castigados serán los que no responden positivamente a la misión de los discípulos, ni llevan un estilo de vida que incluya la realización de las acciones como expresión de la voluntad de Dios. Esto es bien interesante, hermanos. Esto nos dice que está hablando en su gran mayoría a aquellos que efectivamente conocieron a Jesús, pero no dejaron que Cristo realmente gobernara. Su condena será más por un pecado de omisión que por un pecado extravagante. Será evidenciado de que realmente el amor del Padre nunca estuvo en ellos, porque no fue manifestado en aquellos pequeños, en aquellos marginados, en aquellos vulnerables. Querida iglesia, ¿qué necesidad hay a tu alrededor y que vas y estás dispuesto a sanar extendiendo el reino de Dios? ¿Qué ves en tu comunidad que podemos hacer como iglesia y que puedes hacer como individuo o como familia para extender el reino de Dios? Hermanos, llegó una noticia esta semana de que había 340 migrantes en un solo lugar. Todos ellos portan la imagen de Dios, decíamos en la escuela dominical. Todos ellos están llamados a una vida digna. ¿Sabes? Escuchaba a una amiga que compartíamos. Le pasé una tarea de la maestría la tarea era de escatología, de los últimos tiempos. Y una parte en esa exposición yo decía algo parecido. El reino de Dios, la vida que Cristo ofrece no solo es eterna, es presente. Y ella decía: hace poco, Ana, he entendido que yo estaba esperando ser feliz en el cielo, pero Cristo me ofrece aquí la felicidad, la vida abundante, la vida digna. No estoy hablando de riquezas ni materiales, pero la vida digna, la vida abundante, la vida en paz. No tenemos que esperar hasta ir al cielo. Hemos sido llamados para ser portadores de esa vida. Y esa gente, los migrantes, hermanos, no están viviendo una vida digna. ¿Qué podemos hacer como iglesia para mostrar esa vida digna? Hay prostitutas en las calles. Comercial, en 15 días va a estar una hermana compartiéndonos el ministerio que ella tiene con prostitutas en las calles, llamados Cenicienta. Hermanos, hay un ecosistema que estamos matando, ya no tan lentamente. Hay un montón de niños huérfanos pidiendo por una familia. Déjame te hablar un poquito de los huérfanos. ¿Saben? Tengo algunos amigos que están en el programa de Line Chain y ellos platican que ninguna otra experiencia ministerial o de servicio los ha llevado a entender el amor de Dios como ver por un huérfano. Y poder hacer eso por alguien más es increíble. Nunca había entendido el amor de Dios hasta que Dios me permitió
dar de gracia lo que yo de gracia recibí. ¿Sabes? Estos datos que tengo son del 2018, seguramente ellos tienen mejor estadística, pero es un problema en Chihuahua. Según las estadísticas, se dice que el mundo existen 19.9 millones de niños huérfanos. Esto sin sumar los huérfanos de las guerras, la pobreza extrema, la violencia familiar y me atrevo a agregar COVID. Según estadísticas recientes de nuestra ciudad, Chihuahua tiene 54 centros de asistencia social y el estado 168. En la actualidad, en nuestro estado tenemos 1.154 niños en algún albergue. El 60% de estos niños sí tienen familia, pero están ahí por negligencia, abuso físico, psicológico y sexual. La realidad es que la orfandad es una responsabilidad de la Iglesia. Teológicamente podemos asegurar que ministrar a los huérfanos que nos rodean es nuestra obligación, tanto como amar a Dios, estudiar la Biblia, orar y cumplir la gran comisión. Por ello, cada iglesia de alguna manera debe expresar el amor, cuidado y justicia de Dios hacia los huérfanos. Acompáñame a ver el corazón de Dios. Dice Isaías 1:17, hacer el bien es cuidar del huérfano y aprendan a hacer lo bueno. Busquen la justicia, reprendan a los opresores, hagan justicia a los huérfanos y defiendan los derechos de las viudas. Hermanos, déjenme leer un escrito acerca de la santidad social. Estoy casi por terminar. Wesley presenta la salvación en términos de la fe individual. En todo momento remarca la necesidad de la santidad como forma de vida de la salvación. Aquel que ha conocido a Dios reinando en su corazón, el amor debe traducir su fe en obras a favor del prójimo. La religión cristiana no es cuestión abstracta ni individual, es social, terrena, se vive en el presente y se manifiesta en obras. En palabras de Federico Meléndez, tener fe no es cuestión de pensar, sino de hacer. No es cuestión de creer, sino de realizar. Somos cristianos no tanto por lo que decimos, sino por lo que hacemos. El centro de la teología wesleyana es el amor, el cual se vive bajo la santidad como desarrollo de una salvación. El pecado, marca distintiva de quien no se ha acercado a Dios, ya no mora en el corazón del creyente, dejando el lugar al amor. Por lo tanto, la vocación del cristiano es mostrar mediante las obras cómo opera el amor en su corazón. Hacer el bien ya no es una obligación, es una consecuencia natural de la presencia de Dios en la vida del ser humano. En el cristiano, las buenas obras son genuinas, ya que son movidas por el amor de Dios. No se trata solo de decir correctamente, tampoco de realizar acciones correctas. Se trata de una transformación radical de un corazón purificado a través del arrepentimiento y manifestado al prójimo. Si bien no hay una preocupación por la sana doctrina y la disciplina individual, no podemos concebir que ahí quede todo. Lo que entiende Wesley por metodista sienta las bases del espíritu de sus preocupaciones. Aquellos que declaran buscar, en cualquier medida que la hayan obtenido, la santidad del corazón y de la vida, una conformidad interior y exterior en todas las cosas a la voluntad reveladas. Personas cuya religión refleja su gran objeto y en constante imitación le adoran en todas sus perfecciones imitables. El espíritu metodista es esencialmente una preocupación por la justicia, entendida como la voluntad de Dios, en donde no se da a cada quien lo suyo, sino que es una restitución de la dignidad del ser humano. Hermanos, allá atrás, cuando usted salga, aquí justo en este poste del lado de afuera, hay lo que se llama un credo social. La Iglesia Metodista cree que hemos sido llamados a ver por la dignidad humana, no solo cuidar la parte espiritual, sino la parte integral del ser humano, a sanar la tierra, a ver por aquellos que no tienen familia.
a ver por los marginados. Jesús en el Sermón del Monte dijo que éramos la sal de la tierra. Y cuando Jesús dijo que éramos la sal, hermanos, no se refería a la sal que usted le pone, bueno, sí se refería a la sal que usted le pone a esos alimentos, pero no significa que nosotros le damos un sabor rico a este mundo. No se refiere a eso. En aquel entonces la sal era la forma química con la cual las familias preservaban los alimentos. Es decir, no había refrigeradores, entonces ellos ponían la carne en sal para que la carne no se echara tan rápido a perder. Esa es la función de la sal. Digamos que si Jesús estuviera predicando en el siglo XXI, él hubiera dicho: ustedes son los refrigeradores de la tierra, o algo así, que hacen que la carne no se eche a perder, ¿sí? ¿Qué estaba diciendo Jesús? Estaba diciendo: ustedes son los que van a evitar que este mundo se eche a perder. Su trabajo y mi trabajo es evitar y sostener que la tierra se contamine y se eche a perder. Eso es ser sal de la tierra. Mi trabajo es detener la corrupción, detener la injusticia, detener que haya tanta orfandad, tantos niños pidiendo dinero en la calle. Mi trabajo es dar dignidad al ser humano. Eso es ser sal de la tierra. Hermanos, dejemos de desperdiciar nuestra vida viviendo para nosotros mismos, porque llegaremos con manos vacías al Señor. Dejemos de solamente orar. No me malinterprete. Ore muchísimo. Pero ¿no se ha puesto a pensar que nosotros somos el medio por el cual Dios actuará? Somos la respuesta ante muchas cosas que pedimos. Aquellas cosas por las que oramos y el Señor ayuda a tal hermano. Yo creo que el Señor diría: ahí están tus manos, Anita. Señor, bendice a la gente. Vean, seguramente el Señor nos ha de hablar, decir: nosotros somos la respuesta para muchas cosas que realmente oramos. Launching, hermanos, es una respuesta a una necesidad. ¿Qué tal si Dios lo está llamando a extender el reino por medio de niños abandonados? Niños que no tienen la virtud de ser amados. Niños que pueden descubrir el amor a través de sus casas. Termino con una pequeña canción. No voy a cantar, no se asusten, solo la voy a leer. Dice: fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte y que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable, no se pierde ni se gana, y que no hay piedad que valga, y la religión no cuenta si en el rostro de nosotros tu rostro no encuentran. Hermanos, ahora es el tiempo de que la Iglesia de Cristo sea conocida por su amor y por la gracia. Esta es la verdadera religión. Que la Iglesia comprenda que no puede estar ausente ante la realidad de su entorno. Voy a pedir que nos pongamos de pie para hacer una oración especial. Vamos a orar por los huérfanos y que seamos más conscientes de esta necesidad. Pidamos a Dios sabiduría para encontrar formas de bendecirlos y también pregúntele a Dios: Señor, ¿cómo quieres que yo sane tu tierra? ¿Qué me toca hacer a mí para extender tu reino de una manera integral? Y le voy a agregar: ore por príncipe de paz. ¿Qué ministerio debemos abrazar como iglesia para cambiar a nuestra sociedad? Oremos. Señor, gracias. Gracias por los retos que tú lanzas a nuestra vida. Gracias porque tu evangelio es totalmente, Señor, hacia los demás. Nunca, Señor, nunca será egoísta, nunca será orgulloso, Señor.
Gracias porque tu evangelio nos permite, Señor, descubrir tu amor y descubrir el poder que tiene de no solo transformar el corazón, sino que el corazón será la evidencia de lo que tú puedes hacer, Señor, también en lo externo y a nuestro alrededor. Señor, prepara nuestra vida para verdaderamente ser sal de la tierra. Señor, hoy oramos por aquellos niños que a veces ni siquiera imaginamos todo lo que pasan, Señor. Oramos por aquellos niños que han perdido a sus padres o que han tenido padres difíciles, Señor. Que han tenido padres que, como decía Edith, por alguna razón se han equivocado y hay dolor en el corazón de esos pequeños, Señor. Por favor, ten misericordia de ellos, Señor. Y Señor, me da temor hablar y pedir por misericordia porque sé, Señor, que tu iglesia es la respuesta para ellos. Padre, ayúdanos a ser más conscientes de esta realidad que tenemos. Ayúdanos, Señor, a no solo conformarnos, Señor, con saber que somos buenos cristianos, por venir a la iglesia, por dar, Señor, nuestro tiempo, por alabarte. Permítenos ser un instrumento, Señor, para que nuestro México, Señor, cambie. Y quizás no en grandes cantidades, pero ayúdanos a hacer lo que nos toca, Señor. A transformar corazones y vidas como las de un pequeño, Señor. Padre, danos sabiduría para encontrar formas de bendecir a estos niños. Si bien quizás algunos piensan, Señor, estoy muy mayor para recibir un huérfano, no tengo la economía quizás, Señor, danos formas, Señor, para bendecir a estos pequeños y lo que te pedimos es que no nos permita ser indiferentes ante ellos, Señor. Guíanos, Señor, guíanos ante tu verdad, guíanos ante nuestra realidad social, guíanos, Señor, guíanos para que el evangelio, Señor, no solo penetre el corazón, sino penetre nuestra sociedad, nuestra forma de vida, nuestras lamentables realidades como son la orfandad, Señor, los migrantes, Señor, las prostitutas, Padre, Señor, los marginados, los ancianos, Señor. Señor, danos luz, porque sabemos que nos has llamado a vida plena, aún aquí en la tierra. Ruego, Señor, que bendigas la vida de Edith, Señor, de Arturo, que están dentro de este ministerio. Ruego de tu amor y de tu favor para con sus vidas. Ruego que seas tú proveyendo, Señor, todas sus necesidades económicas, emocionales, Señor, espirituales, Padre. Ruego que esta pasión que tú les has dado por transformar una vida, vida por vida, Señor, siga impactando nuestros corazones, Señor, y siga llevándonos a transformar, Señor, nuestro Chihuahua, Señor, el lugar en donde nos has puesto. Bendice a Lainchain, Señor, levanta más familias, Señor, que tengan el valor de demostrar, Señor, el amor que tú les has dado, Señor, el amor que tienen para dar a un pequeño. Padre, ruego de tu bendición en Cristo Jesús, así hazlo. Amén y amén.